Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a 30 de julio, ya terminando el mes, y vamos a empezar ya prontito con el mes de agosto. Yo por mi parte tengo muchas ganas de que termine el verano porque me encanta el otoño. Será porque nacemos en esa época del año y para mí es la mejor. Así que bueno, vamos a empezar por ver el oráculo, como siempre, y luego miraremos el tarot. Os sacaré el decreto de hoy también y vuestro mensaje del ángel de la guarda y los números. Vamos a ver. Venga, vamos a empezar. Te dicen que es momento de dejar atrás una situación. Creo que llevas pensando tiempo en marcharte a otro sitio, o quizá en marcharte de tu casa, o quizá en marcharte y alejarte de alguien. Es momento ahora, ahora, es decir, en estos días, como mucho hasta finales de este mes de julio, y hablamos de esto, o sea, de ya, es inmediato. Te dicen que es momento, a lo mejor lo llevas pensando un tiempo, pero no has tenido ni la ocasión ni las ganas, a lo mejor por unas cosas o por otras, pues no has querido, no has podido, pero es el momento. Piénsalo, Escorpio, porque vas a decidir marcharte, como digo, o alejarte de alguien o de algo. Te dice que te espera una nueva vida, te viene una nueva vida, te viene algo mucho mejor de lo que tienes, algo seguramente que lo llevas como soñando mucho tiempo y no ves nunca el momento de que te llegue. Te dicen que esa nueva vida va a llegar. Te dicen que estás cansada de dar y no recibir lo mismo a cambio. Pero ojo, esto te pasa desde hace muchísimo. Es algo que llevas sufriendo, yo creo que toda la vida, Escorpio. Porque es algo que llevamos innato. Es algo que llevamos desde que nacemos. Creo que damos demasiado y no recibimos lo mismo. No somos personas egoístas, pero llega un momento en el que hay que pensar en nosotros mismos y llega un momento en el que hay que pensar en ti más que en nadie, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo de verdad que necesitas cambiar de aires, necesitas dar un giro importante a tu vida. No es porque lo diga yo, sino porque lo dicen las cartas. Necesitas ese cambio ya, Escorpio. Ese cambio ya. Y necesitas pensar un poco más en ti que en el resto de personas, porque como digo, somos más dados a hacer bien a los demás, a pensar más en los demás, a dar más a los demás y no dar o no recibir nosotros lo mismo que damos, ¿no? Creo que es momento de ese cambio, ¿vale? De ese cambio. Un cambio importante y radical para ti, sobre todo un cambio radical para ti. Fíjate que te hablan de hacer limpieza, no hablamos de limpieza del hogar, para que me entendáis, hablamos de limpiezas de energías. Tienes que expulsar de tu vida una energía que no cuadra con la tuya, una energía que no termina de encajar y una energía que seguramente sea perjudicial para ti. Vas a empezar a pensar qué es lo que realmente quieres, qué es lo que necesitas y vas a ir a por ello de todas las formas habidas y por haber. Vas a encontrarte gente nueva que entrará en tu vida, insisto, gente nueva que entrará en tu vida en estos días. Esas personas son las personas que van a ofrecerte la estabilidad emocional que necesitas. No hablamos de relaciones de pareja, eso ya miraremos a ver si te viene algo, ¿vale? Nuevo o no, o te viene algo del pasado. Cuando ya veamos el tarot ya lo ampliaremos más. Hablamos de energías muy positivas que entran en tu vida. Personas que van, como digo, a ofrecerte pues esa estabilidad emocional que necesitas. Pero esa estabilidad emocional te lo puede dar una amistad. No una amistad, una amiga o un amigo, una persona, ¿vale? Alguien que va a entrar en tu vida para darte esa estabilidad. Vas a empezar a ver que la gente va a ser más amable contigo y vas a empezar a notar que vas a recibir lo que siempre has dado, ¿vale? Son personas que van a darte sin recibir nada a cambio, y eso es bueno porque hasta ahora
la gente ha abusado mucho de ti en ese sentido, ¿no? Las personas siempre han querido pedirte mucho y sin embargo cuando tú has necesitado no han estado ahí. Estas personas que entran nuevas a tu vida sí que van a estar y, como digo, van a darte la estabilidad emocional que necesitas a día de hoy. Vamos a ver cuál es el decreto de hoy. Confiesa al universo: estoy descubriendo mi valía y confío en mi potencial. Le digo al universo lo que pienso. Recuerda que el decreto o la afirmación tienes que decirla 3 veces seguidas en el día de hoy. Esta es la afirmación de hoy. Mañana sacaremos otra y así todos los días, ¿vale? Entonces, si podéis, ponéis en comentarios cuál es el decreto o la afirmación de hoy para que más gente pueda verlo y así pues más gente pueda utilizar el poder de las afirmaciones. Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot y así ampliamos un poquitito más la información y vemos cuáles van a ser esas personas que van a entrar en tu vida, cuál es el papel que van a cumplir en tu vida y bueno, vamos a ver también un poquito de todo, ¿no? Vamos allá. Bueno, mirad, nos sale el juicio, que nos hablan de un próximo contrato. En el caso, para todos aquellos que no tenéis trabajo a día de hoy, que no tenéis pues eso, trabajo, te dicen que vas a tener una firma de un contrato nuevo. Ese contrato nuevo va a durar, a ver cómo lo digo yo, va a durar de unos 5 a 6 meses, ¿vale? Es decir, el contrato que vas a firmar va a ser un contrato de 5 a 6 meses, ¿vale? Sí que va a ser un contrato un trabajo que te va a gustar plenamente, que va a solventar quizá esos problemas económicos que vayas a tener, pero te van a prometer algo que no van a cumplir. Van a prometerte algo que no van a cumplir. Puede ser que te prometan ampliarte el contrato y cuando se te acaben esos 5 o 6 meses ya no te lo renueven más, ¿vale? Ya no te lo renueven más. Por otra parte, todos aquellos que tenéis un trabajo a día de hoy, te dicen que va a venirte la posibilidad de cambiar de trabajo para otro aún mejor, pero no te fíes porque no es todo trigo limpio, ¿eh? Aunque tengas la posibilidad de cambiar de trabajo y veas todo como muy bonito al principio, es como lo mismo que en la lectura, lo que he dicho a la gente que no tiene trabajo, te van a prometer cosas que no te van a cumplir, ¿vale? Van a prometerte cosas que no van a cumplir. Entonces, ojo, más vale quedarte con lo que tienes que irte a otro sitio y verlo todo muy bonito y cuando empieces a trabajar allí ya no sea todo oro lo que reluce, ¿vale? Entonces, yo que vosotros me lo pensaba un poquitito más. Te hablan también de ese dolor que tienes en el corazón, ese dolor pues por el cual estás pasando, un dolor y un sufrimiento que es pues debido a una persona del pasado. Fíjate que aquí nos están saliendo, ay, mirad, aquí nos están saliendo ya personitas, ¿vale? Ya nos estamos enfocando ya más al terreno sentimental. Mirad, aquí nos dicen que va a haber una persona que va a hablar contigo. De hecho, me dicen que tú no pierdes la esperanza en que esta persona regrese. Mirad, como siempre os digo, no todas las lecturas son adaptadas a todo tipo de personas. Lógicamente, para ti que estás viendo este vídeo y no quieres que alguien regrese, pues lógicamente no va a regresar a tu vida. Y en el caso en el que regrese, libre eres de decir que no. O sea, libre eres de decirle que no quieres volver, ¿vale? Pero yo sí veo aquí una persona que es un caballo de espadas, una persona que viene a hablar contigo.
y la estrella al lado de la sota de copas me hablan de la esperanza de volver. Es que la lectura está clara, ¿no? Tú no pierdes la esperanza en que esta persona regrese de nuevo a tu vida. También te tengo que decir que esta persona tampoco pierde la esperanza en que tú le vuelvas a abrir la puerta. O sea que va a venir a hablar contigo, va a venir a decirte pues todo en general lo que quiere volver. Porque aquí me sale la sota de copas, quiere volver, quiere que haya un reencuentro, quiere que haya una reconciliación. Pero también tienes que darte cuenta que al lado sale el 10 de espadas. Es un sufrimiento. Es decir, por mucho que te diga que cambia, por mucho que te diga que quiere volver, sí, querrá volver, pero no va a darte nunca lo que tú necesitas realmente. El dolor y el sufrimiento va a seguir estando en tu vida si esta persona está. ¿Vale? Quiero decir que tienes que alejarte. Fíjate que el oráculo te ha dicho, es momento de avanzar, de dejar algo atrás, porque viene una nueva vida a ti, viene alguien nuevo. Y es precisamente lo que yo veo aquí. Alguien nuevo viene a tu vida. Alguien nuevo viene. Y lógicamente aquí se ve que esta persona regresa para volver nuevamente a tu vida si tú quieres. Pero que el dolor y el sufrimiento que pasaste, o el dolor y el sufrimiento que tú puedas llegar a vivir con él o con ella, o sea, con esta persona, va a seguir estando presente. Entonces, que no te engañe. Mira hacia adelante, mira hacia un nuevo futuro, Escorpio, porque creo que mereces algo mejor de lo que esta persona va a darte o de lo que esta persona podría darte. Vamos a ver si llega alguien nuevo. Vamos a ver si llega alguien nuevo y así pues podrás alejarte de esta persona. Personas nuevas entrarán en tu vida y, como he dicho antes, para darte la estabilidad emocional que necesitas. Pero también es cierto que no sé si son personas de amor o son personas de amistad. Vamos a ver si nos pueden aclarar un poquito más las cartas. Bueno, vamos a ver. Aquí me dicen que hay algo dentro, hay alguien dentro del terreno laboral, ¿vale? Que como que va a hablarte de sentimientos dentro del trabajo, Dentro del trabajo hay alguien que va a hablarte de sentimientos. ¿Esta persona sí que tiene sentimientos por ti? Sí. Es una persona que puede ser un jefe o alguien que está por encima de ti en un cargo, ¿vale? Imagínate que es pues un compañero que tiene más cargo que tú, o alguien, o tu jefe en persona, pero hay alguien que está por encima de ti, que tiene sentimientos hacia ti y tiene que ver con tu terreno laboral, ¿vale? Con tu terreno laboral. Ojo, porque el que no esté trabajando, lo mismo le viene el amor cuando firme esta firma de contrato que hemos visto antes, ¿vale? O sea que, ojo, porque estos cambios pueden estar adaptados a la toma de decisiones que queráis hacer. Si elegís ese nuevo trabajo, lo mismo en ese nuevo trabajo os viene el amor. Si no tenéis trabajo, lógicamente vais a firmar ese contrato y ahí a lo mejor encontráis el amor, ¿vale? Pero a mí me sale que está enfocado o que está relacionado con tu entorno laboral y es una persona, como he dicho, que está por encima de ti en cargo, ¿vale? Vamos a ver qué horóscopos pueden ser tanto la persona que viene del pasado como esta persona que entra nueva en tu vida relacionada con el trabajo. Pero también recordar que la persona del pasado va a venir, O sea, eso tenerlo claro, porque vamos, más claro agua, va a venir. Vamos a ver, viene un Leo, un Cáncer y un Capricornio. Esos son los tres horóscopos que van a venir en esta lectura. Vamos a ver cuál es el mensaje de tu ángel de la guarda para el día de hoy. Y nos hablan de sueños. Sueños. Vives un maravilloso momento de sanación y transformación positiva. Cuida la vida en cada instante y concéntrate en tus sueños. Preserva la pureza de tu mirada y atraerás el éxito. Todo aquello con lo que siempre soñaste, incluso el deseo más inalcanzable, está a punto de manifestarse. Y los números para hoy son el
3, el 10, otra vez el 10 y el 13, qué curioso, el 3, el 10 y el 13. Así que nada más, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, te gusta el canal, suscríbete al canal, hipea el vídeo que es gratuito y es algo que ha puesto YouTube nuevo y a mí me ayudarías bastante. Comenta el vídeo, como siempre, si te ha resonado la lectura o si no, también me gustaría que me lo pusieras en comentarios. Y nada más, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.